a las clases. Y vamos a orar para iniciar nuestra tercera clase de esta cursada. Buenos días, pastor. Buen Soy día. Perfecto. Vamos a iniciar nuestra clase con una oración inclinando nuestro rostro. Excelentísimo Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la oportunidad de poder reunirnos a primera hora para poder estudiar un poco, Señor, de lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendícenos a lo largo de este curso, bendice a los maestros, bendice a los directivos de Sebaít, bendice a los alumnos, Padre Celestial, y derrama de tu sabiduría, derrama de tu inteligencia, esa que viene de lo alto, Señor, para que podamos conocer, para que podamos escudriñar lo que el estudio nos tiene deparado a cada uno de nosotros, Señor. Estamos en tus manos a lo largo de este día y te pedimos que tu Espíritu nos acompañe, Señor, para poder comprender, para poder asimilar. Y también, Padre Celestial, danos el don del estudiante, que podamos preguntar, que podamos participar, que podamos atesorar, Señor, lo que en esta mañana vamos a tener, de lo que esta mañana vamos a tener conocimiento. Estamos en las manos tuyas, Señor, y te pedimos esto en el precioso nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hemos tenido dos clases y esas dos clases, eh, como esta clase es como un poco introductoria al curso que estamos teniendo. Y la invitación va a ser la misma que yo les hago en todo momento. Si hay alguna duda, alguna pregunta, ustedes en ese momento pueden presionarle a su micrófono y preguntar sin ningún problema. Pues voy a compartir para ustedes pantalla para poder continuar con esta clase. Permítanme tantito. Bien, pues la clase de esta mañana vamos a ver epistemología y algunas teologías y ciencias teológicas. Recordemos en clases pasadas que yo les comentaba que hubo un momento en la antigüedad en que la teología fue una de las ciencias más importantes incluso encima de la historia, encima de la filosofía y encima de la ética. También así encima de la historia sí lo mencioné. Y aquellas ciencias, en vez de ser ciencias principales, se hicieron ciencias adyacentes o con las cuales se podía trabajar al lado de la teología, ¿no? Y bueno, recordábamos también que la primera vez que se utilizó la palabra teología, pues era este, Platón en su libro Diálogo, precisamente en el apartado que tenía que ver con la República, ahí se utilizaba la palabra teología y Platón se refería cuando miraba que había una persona justa, cuando miraba que había una persona que hacía lo correcto, cuando miraba que había una persona que era muy ética, entonces él decía que ahí esa persona vivía con una buena teología porque había una relación muy buena entre esa persona y lo que los dioses pedían, ¿no? Entonces era la primera vez que se utilizaba la palabra teología y ya pues entonces en la modernidad pues nosotros nos hemos dado a la tarea de tener una definición de lo que teología es y les proponía yo que tuviéramos una definición de teología, pero que no tuviéramos esa definición simplista,
que tenía que ver solamente con el estudio de las cosas de Dios, ¿no? O la ciencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque esto va más allá. Va más allá porque existe una revelación. Esa revelación de parte de Dios la conocemos y la tenemos a raíz y a partir de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y entonces esa revelación contiene un pacto, no solamente un pacto de lectura, sino un pacto porque ahí existen y ahí hay cosas que, que son promesas y que son bendiciones para nosotros si seguimos al pie de la letra lo que el Señor pide de nosotros en su voluntad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leyéramos un libro de autoayuda en donde dice, si te levantas todos los días a las 5 de la mañana y agradeces y posteriormente de una hora de agradecimiento meditas y posteriormente de tu haberte levantado a las 5 de la mañana y agradecer y después tu hora de meditación, dejas de haber agradecido, dejas de haber meditado y posteriormente haces ejercicio una hora, durante todo el día te vas a sentir muy productivo y así. Y puede que si ese pacto de lectura se cumple, entonces ese libro tiene su propósito, ¿no? Porque las cosas que ese libro promete se cumplen. Y en ese sentido yo te quiero comentar que la palabra de Dios contiene un pacto, más allá que de un pacto de lectura, contiene el, quiero llamarle así, el reclamo, contiene la voluntad expresa de Dios hacia la humanidad. Y a la Biblia se le llama entonces la teología bíblica, es decir, la revelación de las cosas que Dios pide para nosotros. Y en la Biblia hay un escrito, Juan 5:39, que dice, escudriña las escrituras. En una originalidad, en un primer momento, cuando Lutero se opone a la Iglesia Popular y clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, eh, obviamente que había muchísimas cosas adyacentes al lado de, del ser católico, ¿no? Y entonces él decía que solamente la Biblia hablaba. ¿Por qué? Pues porque él solamente la Biblia la estudiaba, solamente la Biblia la comprendía y de ahí es que emanaba todo, ¿no? Obviamente las creencias de la Iglesia Popular no solamente emanaban de la Biblia, sino que ya para ese tiempo había una serie de cuestiones sincréticas, es decir, de vamos a tomar esto de esta parte, vamos a tomar esto de esta parte, y existían lo que ya hablábamos al respecto de las simonías y de las indulgencias, que no eran otra cosa, sino que vender la posibilidad de salvación o también vender la posibilidad de tener un puesto importante hacia el interior de la Iglesia Católica, ¿no? Y precisamente en el Vaticano. Entonces, nosotros hoy vamos a entender que conocemos a Dios a través de la revelación divina que está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia, y la Biblia, este, obviamente hablando de la palabra de Dios, pues cumple lo que promete. Y no promete cosas en vano, promete cosas muy reales. Entonces, teniendo esas dos situaciones de que Dios no es un objeto de estudio, sino es el sujeto de estudio, y la palabra de Dios sí es el sujeto, sí es el objeto del estudio, ¿no? Entonces, esa es una de las diferenciaciones entre las ciencias normales y la teología. Las ciencias normales tienen un objeto de estudio y la teología tiene un sujeto de estudio, no un objeto. Y en la teología también existe un objeto de estudio que es la palabra de Dios. Entonces, continuamos. Y aquí vamos a tener unas precisiones epistemológicas, es decir, vamos a tener algunas situaciones precisas que tienen que ver con el conocimiento. Y esto, vamos a ver un primer esquema teológico, posteriormente vamos a ver un segundo esquema teológico que tienen que ver con esto de las ramas de la teología, ¿no? Y posteriormente, al final de clase, vamos a tener ciencias teológicas y sus ramas. La teología como reflexión crítica
de la praxis histórica. Praxis, recordemos que no es otra cosa sino que práctica, ¿no? Gustavo Gutiérrez, el principal promotor de la teología de la liberación, dijo, una teología liberadora es una teología de la transformación, liberadora de la historia, de la humanidad y por ende también de la porción de ella, reunida en eclesía, que confiesa abiertamente a Cristo. Una teología que no se limita a pensar el mundo, sino que busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado, abriéndose en esta protesta ante la dignidad humana pisoteada, en la lucha contra el despojo de la inmensa mayoría de los hombres que en el amor que libera, en la construcción de una nueva sociedad justa, fraternal y el don del reino de Dios. Tendríamos que recordar nosotros que Gustavo Gutiérrez fue un peruano, o es un peruano que el principal promotor de esto de la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Es simple y sencillamente optar por los pobres, ¿no? Ver por los marginados, ver por los desprotegidos, ver por los que tienen menos oportunidades, menos posibilidades, y dentro de ese mundo de pobres o de menos posibilitados o de gente que tiene menos oportunidades, no solamente están los que carecen de economía, sino también están las mujeres, están todas las personas que no tienen posibilidades o que están conjuntados en minorías, ¿no? Por ejemplo, los migrantes, por ejemplo, los africanos, por ejemplo, la gente de color. Entonces, esta teología de la liberación los incluye a todos ellos, ¿no? Y de esta misma manera es que nosotros vamos a poder tener una mejor comprensión teológica. Dice la palabra de Dios que pobres en medio de nosotros siempre va a haber, ¿no? Ya sea pobres económicamente, ya sea pobres de espíritu. Entonces, le preguntaron a un libre pensador de apellido Mariátegui, que él qué pensaba, que él cómo podía definir la pobreza. Y él definió la pobreza diciendo como que pobre es aquel que muere muy joven. Y obviamente la gente pobre, la gente que tiene menos recursos, la gente que tiene menos posibilidades, muere joven. Y muere joven pues porque quizá no tenía para un tratamiento o porque no tiene para ver por su salud o porque no tiene para alimentarse, porque está preocupado y el estrés oxidativo hace mella de él. Entonces, Mayategui definía a los pobres como aquellas personas que mueren jóvenes. Incluso él fue víctima de una enfermedad y por ahí de los 47, 48 años le tocó morir, ¿no? Este, entonces nosotros ahí podemos tener una visión, ¿no? Cuando Cristo Jesús viene a esta tierra, no viene a rescatar a la gente sana, no viene a rescatar a la gente limpia, sino viene a los más necesitados. Entonces, el pregón del evangelio, el conocimiento de Dios, desde la, nace desde la necesidad, desde desde la dependencia de que haya alguien como un padre, como alguien paternal que sustente, en este caso, tu vida en este mundo, ¿no? Y la va a sustentar no solamente de manera religiosa, no solamente de manera, incluyente, sino en muchos de los casos transformándote la vida. Recordemos que antes de que el Señor perdone pecados, sana a aquel pecador. Entonces, optar por los pobres es incluirlo en esta salvación y además generarle una nueva posibilidad de vida. Y bueno, vamos a hablar de nuestro primer esquema teológico y tiene que ver con un Dios creador y amoroso. Por eso yo te pedía que leyeras el primer capítulo de el libro que es Teología de Justo de González,
en donde habla de un Dios de amor. Fíjate que yo en lo personal te platicaba que el Dios que yo conocí cuando tenía uso de razón, yo no nací dentro de la iglesia de Dios, yo nací cuando, bueno, yo conocí la iglesia de Dios cuando tenía escasos 4 o 5 años. Dicen los que saben de estas cosas que cuando tú tienes esa edad o que cuando tú ya hablas, pues entonces empiezas a tener uso de la razón, ¿no? Entonces, yo no conocía a un Dios creador y amoroso, yo conocía a un Dios fuerte, celoso, ¿no? Decía o narra los mandamientos que visita la maldad de los padres sobre los hijos, pero también que hace misericordia, pero muy pocas veces hablábamos nosotros de esa misericordia. Hablábamos más de un Dios fuerte, celoso, que castiga, que reclama justicia, y ese fue el Dios que a mí me presentaron. Entonces, yo hoy te quiero invitar a que reflexiones cuál es el Dios que tú conociste y si el Dios que tú conociste se parece al Dios que conoces hoy. Es el mismo, pero sabes, hoy yo lo comprendo más grandemente como amoroso, como lleno de gracia, como lleno de misericordia. Hoy conozco yo más a ese Dios, dijera un libro, a ese Dios de la segunda oportunidad, ¿no? Entonces, aquí, hablando del Dios creador y amoroso, pues hablamos de una teología natural. ¿Por qué? Porque tú y yo conocemos a Dios como un Dios de amor, como un Dios creador, como un Dios amoroso. Yo leo Génesis 1:1 y entonces Génesis 1:1, si no mal recuerdo, lo voy a parafrasear, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y después de esto el Señor le empieza a dar orden y llega el sexto día y crea al ser humano. Y entonces él decía que las cosas que había creado eran buenas, hasta que llega el sexto día y dice que el hombre es bueno en grande manera. En esa narración, aunque no dice Dios en su inmenso amor formó, o hizo, o creó, o separó, ahí existe amor. Porque, porque en la inmensa grandeza de Dios, de este personaje que no podemos englobarlo ni encapsularlo en una definición, si no hubiese existido amor, que eso sí podemos englobarlo y conocerlo y sentirlo, no nos hubiera creado, ¿no? Ahora, hay un segundo paso que dice que el ser humano capaz de razón, capaz de tener razón, que es capaz de tener un lenguaje y entonces tiene la capacidad de tener fe. Y aquí en este sentido hay algo que quiero que pongamos especial cuestión. Nosotros, a diferencia de todos los animales de la tierra, tenemos un lenguaje y eso nos diferencia del resto de la creación. Nosotros, a diferencia del resto de la creación, con nuestro lenguaje podemos expresar nuestros sentimientos, nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Y eso marca la diferencia por encima de todos los seres creados, ¿no? Y entonces de esta manera es que nosotros tenemos una teología natural. Conocemos a Dios, lo razonamos. ¿Y cómo conocemos a Dios? Porque vemos la creación, vemos la naturaleza, nos damos cuenta que no hay, no hay algo, no hay alguien, hablando de un ser humano, que pueda tener muchos recursos, muchos ingresos, mucho conocimiento, que haya podido crear y formar vida. Entonces, con nuestra razón, con nuestro lenguaje, tenemos fe en ese Dios. Y a esto se le llama una revelación natural, ¿no? Entre el hombre y el cielo, y después vienen las mitologías, y hablábamos tú y yo hace un momento de que muy primitivamente Platón, cuando veía a un hombre justo, decía que ahí había teología, pero él no conocía al Dios que nosotros conocemos. Recordemos que para ese tiempo
para el tiempo del primer siglo, cuando va Pablo a Atenas y ve y se para en el aerópago tenía cientos y cientos de dioses y había una inscripción que decía el Dios no conocido. Entonces estamos hablando, y por eso narramos, que el hombre se ha valido de revelaciones naturales, el hombre mira el cielo, el hombre checa las mitologías, checa las teogonías, habla de una prototeología o de una prototeología natural, tiene ritos y esos ritos están apegados a un mito y entonces ahí nace la teología natural. Es decir, el primer artífice para decir, hay un Dios, hay una revelación y somos su producto. Entonces, para estar más cerca de Dios hay que empezarlo a estudiar, ¿no? Y ahí podemos hablar de teologías naturales, por ejemplo, que tiene que ver con los hombres que hacen rituales o que hacen ceremonias para poder satisfacer o calmar la ira de sus dioses, ¿no? Y por eso estamos hablando de una teología natural. Se conoce que hay un ser supremo, pero no se tiene la plena certeza de quién es y de cómo es. Entonces va pasando el tiempo y deja de haber, vamos a decir, la cultura griega o la cultura helenista deja de ser y en los primeros siglos empieza a conformarse esto que es el cristianismo. Antes del cristianismo nosotros conocemos a Dios o antropológicamente el ser humano conoce a Dios a través del judaísmo, ¿no? El judaísmo es la base del conocimiento del cristiano o es la base del conocimiento también teológico. ¿Por qué? Porque obviamente Dios se había revelado precisamente al pueblo judío, dándoles leyes, dándoles normas, dándoles peticiones, pidiéndoles cosas, pero el judaísmo pues como un pueblo muy, muy cerrado porque había salido de Egipto, posteriormente viene y vive en esta parte de Canaán, funda Jerusalén, pero pasan los siglos, pasan los años y alguien los toma exiliados y se los lleva a Babilonia. Entonces, en el año 587 antes de Cristo, se empieza a formar el judaísmo. Y vamos a entender lo siguiente. Cuando se llevan a los israelitas exiliados, cuando se llevan a lo mejor de Israel, que lo narran los profetas mayores, se llevan israelitas. Y estando en Israel, perdón, estando en Babilonia, si tú le puedes dar lectura al Salmo 137, donde dice, cuando estábamos junto a los ríos de Babilonia, cuando estábamos ahí nos decían que cantáramos, que alabáramos a nuestro Dios. ¿Cómo vamos a cantar y cómo vamos a alabar a nuestro Dios si ahora ni siquiera tenemos templo? ¿Cómo vamos a cantar y cómo vamos a alabar a nuestro Dios, a ese Dios todopoderoso, si ni siquiera estamos en Jerusalén? Y entonces, cuando regresan los exiliados, no regresan israelitas, ahora regresan judíos, es decir, hacia el interior del exilio ellos empiezan a conformarse una identidad, empiezan a hacerse diferentes al resto del pueblo. Todos eran babilonios. Babilonia era una ciudad, vamos a imaginarnos una megalópolis tipo Nueva York. Ahí hay de todo. Ahí hay poblanos, ahí hay eh, gente ecuatoriana, ahí hay gente bonaerense, ahí hay gente campechana, ahí hay gente mexicana, ahí hay gente de todos lados del orbe. En Babilonia había principalmente babilonios, pero había gente de todo el lado del imperio y había israelitas. Para que los israelitas se diferenciaran de todos aquellos, ellos empezaron a observar sus mandamientos, empezaron a observar las peticiones de Dios, cosa que no hacían tan tranquilamente y tan comúnmente en su Jerusalén amada. Si vemos y leemos a los profetas menores, también nos vamos a dar cuenta que dice, estoy cansado de tus sábados ceremoniales, estoy cansado de tus sábados, estoy cansado, dice el Señor. Entonces tú imagínate cómo era la celebración de esos personajes de ese día santo.
pero entonces ellos empiezan a conformar el judaísmo, empiezan a observar las leyes de la alimentación, empiezan a observar muchas leyes que no observaban con tanto celo cuando vivían en libertad. Entonces, esto es bien importante. Salen israelitas y regresa el judaísmo y se empiezan a conformar las sectas hacia el interior, los fariseos, los esenios, los saduceos, y todo eso empieza a darle origen al judaísmo, que posteriormente se convierte en cristianismo, y los judíos son la base de las tres grandes religiones, ¿no? Judaísmo, cristianismo, y se me olvida el nombre del otro, pero tiene que ver con lo que creen y con lo que profesan los árabes, ¿no? Los maometanos. Entonces, tenemos la escritura. Recordemos que la escritura se da en Sumeria 3500 años antes de Cristo. Esta escritura es una revelación escrita, o sea, hablando de nosotros, la palabra de Dios es la escritura, pero hablando humanamente, la escritura, escribir, primeramente se da en tablillas y se le llama escritura cuneiforme, y los sumerios tienen que ver con, o nos heredan a nosotros la escritura, ¿no? Y una de las grandes herencias de esta escritura, uno de los grandes aprovechamientos de tener nuestro pensamiento escrito, quiero comentarte que la gente cuando ve un libro, cuando ve una obra, le llama como un exocerebro, porque en el libro, y te estoy hablando de cualquier otro libro, no te estoy hablando de la palabra de Dios, en el libro existe el pensamiento, existen los estudios, existen las experiencias de gente que ya pasó por un proceso. Entonces es como si tú abrieras un cerebro, porque ahí ya alguien pensó por ti, porque ahí ya alguien investigó por ti, porque ahí ya alguien tuvo conocimiento por ti. Entonces, esa es una de las principales y grandes ventajas de tener escritura. Alguien ya lo hizo por ti, alguien ya lo leyó por ti, solamente tú ahora tienes que ponerle especial atención. En el caso de las escrituras, yo te tengo que comentar que nosotros tenemos interpretaciones que les hacemos caso, que tienen, estas interpretaciones tienen siglos de haberse leído, y que nosotros nos vamos a dar cuenta cómo la teología, que también se ayuda de la hermenéutica, nos da la oportunidad y la posibilidad de entender que lo que fue escrito es para nuestra enseñanza, pero cuando fue escrito se habló en un entorno, en un medio ambiente, en unas condiciones distintas a las que hoy podríamos entender el por qué se escribió eso y por qué se dijo eso. Entonces la hermenéutica, hablando de teología, es el puente entre el pasado histórico y el presente que estamos viviendo. Entonces, la hermenéutica trae del pasado lo que se comentó en aquel tiempo para nuestra enseñanza, ¿no? Y entonces esa enseñanza tiene que ser tropicalizada, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo recibir las tablas debajo de Monte Sión que hoy leerlas cada 8 días volteando hacia el frente o hacia el frontispicio del templo. No es lo mismo. Te comentaba yo que salen israelitas y y regresa el judaísmo. Entonces, hay religiones orientales. ¿Por qué esta separación entre el judaísmo y los conocimientos babilónicos? Te quiero recordar que Jeremías, por ejemplo, le escribe a los israelitas exiliados y les dice: tengan negocios, cásense, se prosperen, vivan felices, ustedes quizá ya no van a regresar. Y entonces eso en el peso del israelita, perdón, en la vida del israelita pesó demasiado. ¿Cómo nos dice este personaje que nos casemos si nosotros queremos regresar a Jerusalén? Pero es algo que pasa. Mira, por ejemplo, yo como mexicano, tenemos aquí en el norte de la frontera con Estados Unidos, y hay muchos compatriotas mexicanos que se van a vivir a Estados Unidos, y entonces les está yendo mal, y tú les dices: pues regrésate, tío, primo, regrésate, ¿qué estás haciendo ahí? Y entonces ellos te dicen algo,
que está complicado. Prefiero ser pobre en Estados Unidos que ser rico en México. O sea, imagínate eso. Si tú te regresas con lo que con lo que tú tengas, vas a regresar y vas a tener una posición interesante por encima del promedio de muchos mexicanos. Pero las facilidades que te da Estados Unidos siendo pobre son más interesantes que las facilidades que te da México siendo rico. Los hebreos o los israelitas no pensaban eso. Ellos anhelaban regresar a su tierra. Muchos se quedaron, entendemos eso, muchos se quedaron, regresaron opulentos, regresaron con una posición económica muy interesante, pero a ellos les interesaba más conservar su esencia religiosa. Entonces, hoy tendríamos que entender esta parte de la escritura que dice, te ruego por estos que están en el mundo, no son del mundo, pero solamente te pido que los libres del mal. Claro que el Señor los libraba del mal en Babilonia, pero ellos creían que solamente en la ciudad santa se podía manifestar ese Dios, ¿no? Hoy nosotros podemos entender esta oración de nuestro Salvador, que para ese tiempo no había sido dicha, no había sido orada, no había sido expresada oralmente. Pero hoy podemos comprender que claro que Dios tenía especial cuidado de su pueblo en el exilio. Claro que lo tenía. Regresaron mejor que como se habían ido. Entonces, nosotros en ese sentido podemos entender que ahí se dan, como era una mezcla de culturas, pues obviamente hoy conocemos lo que es el sincretismo. Porque hay muchas religiones que se parecen a la judía, pero no son religión judía. Ah, pues porque tiene una influencia antropológica de hace mucho tiempo porque hay religiones que tienen que ver con la meditación y con la oración y todo el tiempo se la pasan contemplando y llorando y pues porque tienen una herencia y esa herencia tiene que ser una herencia antigua. Entonces hay gente que toma solamente alguna parte, pero no toma todo. Entonces de ahí empiezan a emanar las diferentes religiones, ¿no? Ahora, la filosofía griega de Platón, de Aristóteles, pues obviamente nos llevan hacia una teología natural porque los pensamientos de Platón, de Aristóteles, de Sófocles, de Empédocles, de Diógenes, de todos esos filósofos helenistas, muy antes de Cristo Jesús, pues ellos ya contemplaban y ya tenían un razonamiento, ¿no? Y entonces ese razonamiento los llevaba al entendimiento de que definitivamente hay algo superior al ser humano, hay algo superior y le ponen el nombre de, por ejemplo, en esa filosofía griega, pues le ponen el nombre de Zeus, ¿no? Y se inventan dioses para todo. El dios de la lluvia, así como lo tenemos nosotros los mexicanos, el dios de la fertilidad, el dios del vino, o sea, dioses para todo se inventan estos muchachones, ¿no? En general podemos entender que este esquema busca conectar la relación que hay de Dios de forma natural con un pensamiento teológico muy primitivo, ¿no? Desde diferentes culturas y desde diferentes épocas. Vamos a continuar con esto posteriormente llega, llega Jesús, llega Pablo. Si te das cuenta, hablamos de la creación, hablamos de los judíos en el tiempo del exilio, hablamos de Platón, más o menos para que tú te des una idea. Hacia el 587 antes de Cristo, los filósofos griegos estaban muy de moda, pero hasta el 587 el judaísmo se estaba conformando en Babilonia. Entonces, el 587 dice la gente que sabe de historia, dice la gente que sabe de antropología, que ha sido el año más importante de la creación, porque ahí se conforma y se empiezan a, a aglomerar, a conservar por la cuestión oral. Vamos a suponer que existe una familia o existen cierto grupo de israelitas que se preguntaban, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú en alguna vez escuchaste oír que tenemos un Dios todopoderoso? No, pues que sí. ¿Y cómo lo conociste? No, pues mira, yo sé esto y esto y esto. Y entonces empiezan a documentarse de cosas.
y traen a los abuelos, y traen a los bisabuelos, y traen a los ancianos del pueblo, y traen a los que conocen de estas cosas, y empiezan a escribir lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, pero ahora llega a nosotros el Nuevo Testamento. ¿Quién le da orden a esto del Nuevo Testamento? La llegada de Jesús, ¿no? Recordemos hoy que tenemos Antiguo Testamento y tenemos Nuevo Testamento. Hubo para ese tiempo alguien de apellido Marción, para el tiempo del primer siglo. No hablo del tiempo de Jesús, sino hablo de que ya había muerto Jesús, ya habían muerto los apóstoles, ya había muerto Pablo, ya había muerto Bernabé, y entonces el cristianismo ya se había diseminado por, este, por Turquía, por toda esta parte de Asiria, por toda esta parte de Antioquía, y alguien de apellido Marción dijo que había dos dioses y que había un Dios malo que era el que gobernaba en el Antiguo Testamento y había un Dios nuevo que era el que gobernaba en el Nuevo Testamento. Entonces, la gente de aquel tiempo le llamó hereje a este personaje por decir que había un Dios malo y que había un Dios bueno, pero hasta hoy, seguimos hablando de esa herejía que él dijo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Obviamente no entendemos y no comprendemos que hay un Dios malo y que hay un Dios bueno, sino entendemos que el Padre, el Hijo y que cuando se va el Hijo después de su resurrección, pues dice la palabra de Dios en los Hechos, les conviene que yo me vaya porque entonces les dejaré al Consolador. Pero todavía no vamos a llegar hasta ahí, vamos a llegar solamente a que Jesús y Pablo, a que Jesús y Pablo vienen y modifican este orden religioso, ¿no? Oíste que te fue dicho, mas yo te digo esto. Oíste que te fue dicho, mas yo te digo esto. Es decir, empezamos a dejar, o empieza el ser humano a dejar de vivir la sola moralidad y empieza a vivir dentro de la ética cristiana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas dice varias bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que sufren, bienaventurados, 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 pero también en el cuerpo de ese sermón del monte dice, oíste que te fue dicho, no adulterarás. Esa es una regla moral, eso está en los mandamientos. Pero yo te digo que si tú volteas a ver a una doncella para codiciarla en tu corazón, ya pecaste. Cristo Jesús no es sencillo. Cristo Jesús no es fácil. Cristo Jesús es alguien que viene a corregir la moralidad del ser humano para transformarla en ética cristiana. Obviamente todavía no se habla de un cristianismo cuando Jesús y cuando Pablo están presentes en la tierra, en sus diferentes momentos, todavía no se habla de cristianismo, ¿no? Pero empiezan a fincar las bases sólidas porque Marcos dice, el reino de Dios ha llegado. Entonces empieza a conformar la teología cristiana, ¿no? Esta teología cristiana emana en tres ramas. La teología cristiana que está basada en el amor. ¿Por qué? Porque Jesús y Pablo incluyeron eso, a todos los desprotegidos, a todos los marginados, a todos los necesitados, a todos los segregados de la sociedad. Jesús y Pablo los incluyen en esta salvación, ¿no? Entonces lo vamos a llamar teología cristiana. La teología cristiana o el conocimiento de Dios en base al amor, en donde se celebra en, en Jerusalén, en Turquía, en todo el Imperio Romano. Tenemos otra teología que habíamos hablado que fue una teología que se le llamó teología griega. Esa teología está basada en qué? En el conocimiento, y en el uso de la razón, en la contemplación, en el método, vamos a llamarle, de la observación y de la razón pura. Debe de haber alguien superior a nosotros y ese alguien superior a nosotros es digno de ser tomado en cuenta. Y existe una teología occidental, es decir,
es como un híbrido entre la teología cristiana y la teología griega. Pero como los occidentales son romanos principalmente, entonces los romanos tienen una característica bien especial. Recordemos que hoy a nosotros nos rige el derecho romano y el derecho romano tiene que ver con leyes. Entonces, la teología occidental está fundada en la ley, en las leyes rigoristas. Si eres esto, te mereces esto. Si eres esto, te mereces esto y esto y esto. Pero si eres bueno, pues te mereces la salvación, pero necesitas estar rigurosamente dentro de la ley. No, dice la palabra de Dios, no hay justo ni a un uno. Entonces, ellos empiezan a inventarse cosas, ¿no? Por eso, por eso posteriormente llega Lutero y dice, a ver, aquí está mal esto. ¿Cómo que vas a pagar por tener salvación? ¿Cómo que vas a pagar por estar incluido en el reino? Claro que no. Pasamos a la siguiente teología que tiene que ver con la patrística. La patrística y la oriental la teología patrística tiene que ver con los primeros padres, y aquí tendríamos que hablar de Filón de Alejandría, tendríamos que hablar de Clemente de Alejandría, tendríamos que hablar de Orígenes de Alejandría, todos ellos judíos avecindados en Alejandría, y ahí nacen los primeros teólogos, pero también los padres de la iglesia, ¿no? ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Pues estos personajes que conforman el Nuevo Testamento, ¿no? Para ese tiempo tenemos que entender que ya se había llevado a cabo el sínodo o el concilio de Jamnia, en donde los judíos establecen su canon para saber qué libros entran en el Antiguo Testamento. Y los padres hacen un concilio y se ponen de acuerdo para saber entonces qué libros, qué lecturas, qué escritos entran en el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Posteriormente, esta teología patrística pasa a ser una teología católico medieval. Recordemos que después del año 400 aproximadamente y hacia el 1500, con la caída de la Edad Media, con el descubrimiento de América, con el descubrimiento de la imprenta, pues deja de existir la teología católico medieval. Recordemos que para ese tiempo, pues solamente, bueno, la Biblia estaba escrita en latín, las misas se celebraban en latín y muy poca gente tenía acceso a ser estudiada. Entonces, el mundo fue dominado por el catolicismo medieval. De ahí, a raíz de esto, nace la teología escolástica, es decir, la teología que tiene que ver con estudios. No sé si se los comenté, pero por primera ocasión eh, en la, en la Universidad de París se empieza a ofertar la carrera de teólogos, ¿no? Recordemos que en el pasado, los primeros teólogos, pues como yo te comentaba, habían sido Orígenes, había sido Clemente, había sido Filón de Alejandría, pero Tertuliano, un abogado de Cartago, romano. Recordemos que Cartago era parte del Imperio Romano y era como una provincia romana, ¿no? En África, en la parte, o sea, atravesando el Mediterráneo, estaba Cartago, y ahí emanaba el derecho romano muy, muy fuertemente. Y entonces, posteriormente a la teología católico medieval, nace la teología escolástica, es decir, ya la teología más estudiada, más comprendida, más basada en la historia, en la filosofía, pero ya sobre todo basada en los estudios críticos, muy críticos sobre la revelación que está plasmada, la revelación de Dios que está plasmada en la Biblia, ¿no? Después de esta teología escolástica, pues viene la prerreforma, la Inquisición, el protestantismo y la teología protestante. De la teología protestante, pues tendríamos que recordar muy fuertemente que el teólogo muy importante que tuvo que ver con la reforma, pues fue Martín Lutero, fue Calvino, fue Zwinglio, y se da en Alemania esta parte. Posteriormente viene una contrarreforma con Juan Calvino, es decir, claro que están de acuerdo
con el pensamiento de Martín Lutero, y Martín Lutero no quería formar iglesias protestantes, no quería formar una nueva rama de la iglesia. Él quería que hacia el interior de su iglesia, la católica, las cosas cambiaran, las cosas se le reyeran, se releyeran, se reestructuraran, se comprendieran de una manera más importante. Quiero hacer un poquito de historia y recordarte que Martín Lutero estaba estudiando leyes, pero en una ocasión él se monta en su caballo juntamente con un amigo de él y van por un bosque de Alemania hacia una ciudad o hacia un pueblo adyacente a donde ellos vivían, y empieza a caer una tormenta muy fuerte, muy, muy fuerte, rayos, truenos, relámpagos, empiezan a caer árboles aquí, árboles allá, y uno de esos árboles alcanza el caballo de su amigo y lo mata. Sigue la lluvia torrencial, sigue tremendamente muy fuerte, y este hombre le dice a Dios: te prometo que si tú me salvas, que si tú me rescatas, yo voy a inscribirme para ser fraile. Termina la lluvia, él puede regresar a su pueblo de origen, y entonces, ¿qué dice? Yo te lo prometí, yo te lo voy a cumplir. Y se empieza a dedicar a las cosas de Dios desde la cuestión católica, desde la fe católica. Él empieza a desarrollarse y empieza a ser alguien muy importante para el seno de la Iglesia Católica en Alemania. Y bueno, pues como él en sus orígenes era abogado, pues lo mandan a cobrar las rentas de las casas adyacentes a la catedral en donde él se desempeñaba como fraile. Y a la Iglesia Católica no le interesaba si tú eras rico, si tú eras pobre, tú pagabas la renta. Y si no pagabas la renta, pues entonces te quedabas sin la posibilidad de tener tu casa. Y él, pues entonces tenía que desalojar gente, tenía que exigir la renta, y él se la pasaba entre alabar y bendecir el nombre de Dios, ir a cobrar rentas y desalojar gente, porque estamos hablando de que pues, en ese tiempo no había como que muchas posibilidades. Entonces, en una de esas lo invitan a ir a Roma, pero para esto Roma estaba ya construyendo la catedral de San Pedro, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y entonces él se encuentra con toda esta opulencia, con todo este lujo enorme, y dice: esto no checa con la humildad que predicamos, esto no checa con las ofrendas y los diezmos que Dios pide. Estos están exigiendo dinero, y se da cuenta que están vendiendo indulgencias y que están vendiendo simonías, es decir, lugares dentro del Vaticano y espacios dentro del reino. Y él se molesta y regresa del Vaticano y se pone a escribir las 95 tesis, ¿no? Uno se salva solamente por gracia, no por obras. Uno se salva por gracia, no por pagar indulgencias. Uno se salva por gracia y por fe, no por quedar bien con alguna institución. El reino se gana por buenas obras, no se gana por tener una posición dentro del clero. Y escribe 95 tesis y las pega en la catedral, y además se las manda al Papa en turno. El Papa en turno ni siquiera las lee, alguien se las lee, la primera, la segunda, y entonces dice: mándame traer a ese fulanito. Obviamente jamás regresó Lutero allá, pero sí terminó mal sus días, porque terminaron matándolo hacia el interior del Vaticano, ¿no? Entonces, quiero que entendamos que si ese personaje no hubiera releído las escrituras de la forma en las que las leyó, y él hereda 5 solas. No sé si tú las conozcas, pero habla de solo la fe, habla de solo la gracia, habla de solo Cristo, habla de solo la Biblia y habla de solo Dios. Si tú te das cuenta, el protestantismo está basado en eso. Y nosotros, como iglesia de Dios cristiana, tenemos bases protestantes. Creemos por fe, creemos que somos salvos por gracia, creemos que el único medio para llegar a Dios es Cristo Jesús, y creemos que el enlace entre Cristo Jesús, nuestro Redentor, y Dios es la Biblia,
y creemos que solamente la honra, la gloria y la majestad son de nuestro Creador. Entonces, en el tiempo de Lutero nace la teología reformada, ¿no? Deja de existir este gobierno en el cual tú tenías que cumplir con indulgencias, en el cual tú tenías que cumplir con rezos, en el cual tú tendrías que cumplir con, no recuerdo cómo se le llama, cuando la gente católica va y se confiesa y les ponen y penitencias y dejan de hacer eso porque ahora se dan cuenta que la palabra de Dios no exige eso, no pide eso. Y entonces nace la contrarreforma. La contrarreforma hacia el interior de la iglesia son los jesuitas, son intelectuales de la fe. Y entonces, muy firmemente ahora se conforma la teología protestante. Te quiero comentar, hablando aquí del anabaptismo, hablando de la teología anabaptista, ellos tienen tres características que nosotros tenemos. Los anabaptistas observaban el sábado. Para este tiempo, la Iglesia Católica solamente bautizaba niños. Los anabaptistas, es decir, los que vuelven a bautizar, empiezan a rebautizar o a bautizar gente adulta, ya no bautizan infantes. Y tercer punto interesante, observan la Eucaristía o lo que se le conoce como Cena del Señor. Entonces, hacia el interior de Europa, estos personajes con alguien que se llamó Pedro Baldo nacen y nosotros provenimos del anabaptismo. Nosotros como iglesia, históricamente lo vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver historia del cristianismo, nos vamos a dar cuenta cómo influyó Pedro Baldo y cómo influyeron los anabaptistas sobre estas tres características que ya se conservaban. ¿Por qué? Porque en la época medieval la cena bueno, la Eucaristía se celebra cada vez que hay misa. Nunca he sido católico, es decir, a pesar de que de mi nacimiento a los 5 o 6 años, tal vez en alguna ocasión fui a la iglesia católica, yo no lo recuerdo, entonces no recuerdo cada cuándo era esto de la Eucaristía, si es que puedo comentar que ya no se observa el sábado, se bautizan infantes y la cena o la Eucaristía se celebra muy constantemente, ¿no? Entonces, con la contrarreforma jesuita y que son los intelectuales de la fe, nace la teología protestante. Y entonces nacen los bautistas, nacen los anglicanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empieza a haber una separación entre la teología patrística, ahora es como una teología fundamental, pero ya no es una teología que se está practicando. La prerreforma, que tiene que ver con la Inquisición. La Inquisición tuvo mucho que ver con el no desarrollo de la cristiandad, ¿no? Jesús y Pablo vienen y forman esa cristiandad y la dan a conocer. Jesús habla del establecimiento del reino, pero Pablo traduce el establecimiento del reino y pregona y predica el evangelio. Y para los primeros siglos, primero, segundo, tercero y cuarto, ya estamos hablando de, de, de entre el año 500 y 1500 que se da la Edad Media, pero hacia 1540 y tantos, 1600, 1750, ya tenemos una teología protestante un poco más sólida, un poco más avanzada a lo que nosotros, a lo que es, bueno, no a lo que nosotros, sino a lo que originalmente se conocía en el mundo antiguo, ¿no? Y bueno, nace algo que se le conoce como teología sistémica. Y para que no nos confundamos, la teología sistémica, para hacer una comparación muy rápida, muy sucinta, es como si tú vas a la Biblia y ves las concordancias. Ves una palabra y entonces dice Cristo, y entonces en la concordancia están todos los versículos que hablan de Cristo, desde diferentes dimensiones. Entonces, la teología sistémica no es otra cosa, sino que la teología que separa
la angeliología, es decir, si hay libros, versículos y capítulos que hablan de ángeles, pues se apartan o sea, se ponen en un apartado. La soteriología, libros, versículos y capítulos que hablan de la salvación, tiene que ver con la soteriología, ¿no? Si hay libros, si hay versos, si hay capítulos que hablan de la iglesia, pues se ponen en un apartado que se llama eclesiología. Si hay libros, si hay versos, si hay capítulos que hablan del pecado, pues se ponen en un apartado que tiene que ver con la jamartología, que no es otra cosa sino que el estudio del pecado. Y bueno, si hay libros o eventos, capítulos y versículos que hablan de la antropología teológica, es decir, de las bases de la teología, pues se ponen en un apartado. Si hay versos, capítulos, libros que hablan de Cristo, como te decía, pues se ponen en un apartado que habla de cristología. Si hay, en el caso de Daniel y de Apocalipsis, que son libros que generalmente hablan de los finales de los tiempos, pues te quiero decir que si hay frases, si hay libros, si hay versos, si hay capítulos diferentes a Daniel y a Apocalipsis que hablan del final de los tiempos, pues se ponen en escatología, ¿no? Y bueno, tenemos aquí la bibliología, que tiene que ver con un apartado, una rama de la teología sistemática, que tiene que ver con el origen de la Biblia. Y si nosotros vamos a hablar del Espíritu Santo, y si hay libros, si hay versos, si hay capítulos que tienen que hablar de eso, pues lo englobamos en lo que tiene que ver con la neumatología, que es el estudio o la ciencia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a esto se le llama teología sistemática, y la teología sistemática, el fundador de esta teología es Orígenes. La ilustración tiene que ver un poco ya con la teología liberal, y aquí aplica ya más fuertemente el método histórico crítico, y tiene que ver con una teología, con una nueva ortodoxia, ¿no? Con una nueva manera las, de mirar las cosas. Y tenemos la teología bíblica que está fundamentada y que está muy claramente englobada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a lo cual ya le hemos dicho que es la manifestación de Dios hacia los hombres, ¿no? Anteriormente a la teología no se le llamaba teología, nos damos cuenta que la teología no es una palabra bíblica, que se le llamaba enseñanza divina. Entonces, la enseñanza divina está englobada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La teología exegética, ¿no? Y aquí dice que tiene que ver con lenguas bíblicas. ¿Por qué tiene que ver con lenguas bíblicas? Cuando nosotros vemos un texto, y recordemos esto, un texto, si nosotros vamos a la teología exegética, tenemos que conocer hebreo, tenemos que conocer arameo y tenemos que conocer griego koiné, que son las lenguas en las que se escribió la palabra de Dios. Si conocemos el significado de esos escritos en su idioma original y el contexto en el que se dieron, vamos a tener una teología exegética. Es decir, vamos a extraer lo que verdaderamente el texto quiso decir, ¿no? Posteriormente viene esto que se le conoce como fundamentalismo cristiano, el evangelicalismo, el conservadurismo, y se contrapone mucho a lo que tiene que ver con la teología liberal. ¿Quiénes son los fundamentalistas? Bueno, pues nos dimos cuenta en la lámina pasada que había anabaptistas. Los anabaptistas son una corriente hacia el interior de la Reforma, que incluso fueron perseguidos por los mismos reformadores y fueron perseguidos por la misma Iglesia Católica. Ellos en una ala, en una parte de Inglaterra, van y se posicionan, y ahí les permiten vivir su religión, pero tienen problemas con el rey en turno o con el emperador Enrique VIII, que posteriormente se le conocería como el emperador, el emperador deportivo, ¿no? ¿Y por qué deportivo? Bueno, pues porque hay un pleito al interior de la sociedad inglesa, que ustedes saben que por tradición a los ingleses les gusta mucho tomar cerveza, participar de ferias, de fiestas. Recordemos que hacia el interior de Inglaterra se da la revolución industrial, entonces esto les trae a ellos
muchos ingresos, les traen la división del trabajo y ellos entonces salen de trabajar y se olvidan del trabajo y se olvidan de la familia y empiezan a tomar. Los fundamentalistas, los fundamentalistas le reclaman esto al rey o al emperador Enrique VIII y le dicen, oye, ¿cómo es posible que nosotros observamos, porque para ese tiempo se observaba el sábado en domingo, es decir, el sábado santo lo observaban en domingo y vivían el domingo como si fuese sábado? ¿Por qué esto? Pues porque recordemos que para ese tiempo se empezaron a perseguir todas las características del judaísmo y para evitar un riesgo ya no se vivía como judaísmo, pero se conservaban algunas costumbres. Y entonces el rey de aquel entonces le dice a los anabaptistas y a los baptistas, si quieren conservar y preservar y practicar su religión, los invito a que se vayan al Nuevo Mundo. Y entonces vienen a América y aquí nacen los fundamentalistas, ¿no? Y el fundamentalismo, el evangelismo y el conservadurismo, es decir, conservar la aparente sana doctrina, se contrapone con la teología liberal. La teología liberal incluye a todos y el conservadurismo, el evangelismo y el fundamentalismo tienen que ver con cuestiones muy rigoristas. La teología liberal tiene que ver pues con teología latinoamericana, con teología de la liberación y con teologías contemporáneas que veremos en las clases subsecuentes de manera más amplia y más abierta, no tan de manera sucinta, ¿no? Tenemos una definición de teología. Yo les invitaba a que pudieran tener esta definición. Tenemos este desarrollo y evolución del concepto según la época o la realidad. Por eso es que yo les comentaba que definieran ustedes lo que para ustedes teología significaba o pareciera significar, porque hoy el estudio de Dios es una definición muy cortita de teología, ¿no? Entonces tenemos que comprender cuál es el objeto y cuál es el sujeto de la teología. El objeto de la teología es comprender la manifestación de Dios hacia el ser humano. Y el sujeto de la teología es estudiar, comprender, analizar la Biblia desde una forma teológica, ¿no? De acá después de este estudio, nos podemos imaginar o podemos tener la certeza de que tenemos un credo, es decir, manifestar en qué creemos, o tal vez todavía no comprendemos, entonces podemos tener algunas cosas que ignoramos, es decir, que desconocemos, pero aquí les vamos a llamar ignorancia. Podemos tener algunas cuestiones que creemos, que protegemos y que cuidamos y que les podemos decir herejías, pero la herejía no es lo mismo que un pecado. Una herejía es algo que se sale del canon, ¿no? Vamos a decir, si guardar el sábado es cuadrado en un cuadrado de 2 por 2 por 2 por 2, en el, en el tiempo pasado se guardaba el domingo. Entonces, una herejía para modo práctico, es decir, es aquello que no cumple con las dimensiones de lo solicitado, ¿no? Entonces, eso es una herejía. Hacia los años 60, en la República Mexicana, todavía no comprendíamos cuál era la esencia de Cristo, si era un ser creado o si era un ser que existía desde siempre y hasta siempre. Entonces, cuando nosotros profesábamos que Cristo Jesús era creación, pues estábamos viviendo en una herejía. No estábamos pecando, estábamos viviendo en una herejía. Hoy comprendemos de manera distinta que Cristo Jesús es el alfa y el omega, que Cristo Jesús no es un ser creado, que Cristo Jesús no fue formado cuando llega a la tierra, sino Filipenses dice que deja su lugar, su trono de gloria y se encarna o se humana, ¿no? Entonces eso nos lleva a comprender que Cristo Jesús no es un ser creado. Si lo vemos desde esta visión, la Iglesia de Dios mexicana en los años 60 vivía dentro de esta herejía, es decir, dentro de una comprensión que no encajaba con lo que tiene que ser.
¿no? Existe el pecado y el pecado pues solamente es errar del blanco. No se puede errar del blanco cuando las cosas no son comprendidas. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo que es herejía y lo que es pecado. La necesidad de hacer teología es el quehacer teológico. Y esto lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Cuál es el quehacer de un teólogo? Y, y, y ya dije algunas pautas en las primeras o en las clases anteriores. El quehacer teológico no tiene otra cosa que ver sino con traer la verdad, que es la palabra de Dios, la verdad que es Dios y su Hijo, que hasta hoy trabajan para que nadie se pierda, contextualizarlo y ver de qué manera se puede hacer algo para que la sociedad en la que traemos esta teología haga caso de Dios y alcance la salvación. O sea, el quehacer teológico es evangelizar de manera dinámica, adaptada a la sociedad en la que se va a propagar el evangelio. Fíjate, en la semana platicaba con un muchacho. Él anteriormente pertenecía a la iglesia y hace unos 15 años que no pertenece a la iglesia, pero me comentaba, oye, Rodolfo, ¿no te había comentado que voy a ir a Vietnam? Y le dije, ¿y a qué vas a ir a Vietnam? Y me dijo, es que es el 70 aniversario de la iglesia, se llama Bread of Life, se llama la iglesia donde él va, y es el 70 aniversario de esta iglesia, y esta iglesia se fundó en Vietnam. Le dije, ok, qué padre. Le dije, ¿cuántos van a ir? Y me dijo, mira, en el mundo, Bread of Life ha fundado 600 iglesias. Le dije, ¿y cuántas tiene en América Latina? Y me dice, solamente hay una en México, es a la que yo voy. Y le dije, ok, ¿y tú por qué vas? Y me dice, porque exactamente hoy, hace un año, me comentaba él, la semana pasada, un año atrás, empezó a ir a esa iglesia porque él fue por un anuncio en las redes sociales. Y le dije, ¿y cuánta gente fue el día que tú fuiste ahí? Y me dijo, te va a dar risa, dice, pero solamente estaba el pastor y yo. Le dije, ok, y después de un año, ¿cuántas gentes hay? Y me dijo, hoy hay 75 personas, pero estamos creciendo, dice, porque tenemos 4 células, es decir, cuatro círculos familiares. Y entonces, te quiero comentar, ese es un ejemplo claro de cómo hacen, o sea, de cómo se hace el quehacer teológico, ¿no? Hace 70 años alguien funda una iglesia. ¿Y dónde fundaron una iglesia? En Taiwán. ¿Qué es Taiwán? Es un lugar en donde el catolicismo, en donde el cristianismo no tienen mucho auge, porque se creen en lo que mirábamos hace un momento, en religiones orientales. Entonces, si hace 70 años ellos se dedican a hacer quehacer teológico y tienen 600 iglesias alrededor, yo no te estoy diciendo que, que eso es lo que hay que hacer, no. Lo que hay que hacer o que hay que adherirnos a una iglesia que tenga misioneros por todo el mundo. No te estoy diciendo que desde nuestra realidad podemos tener que hacer teológico, ¿no? Las fuentes de la teología o el lugar teológico son las escrituras, es la realidad, es la tradición y es la razón, ¿no? Y aquí podemos entender la ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxis. Es decir, todas estas cuestiones que tienen que ver con el fundamentalismo, que tienen que ver con el conservadurismo, contraponerlas contra el intelectualismo, contra el emocionalismo y contra el legalismo. Antes de, antes de continuar, bueno, quiero participar en estas últimas dos láminas. De ahí nace un método teológico que es muy profundo, de mente abierta, evita los prejuicios, practica la exégesis, tiene una realidad muy clara y muy certera, reflexiona sistemáticamente y tiene un diálogo con la historia, ¿no? Es decir, comprende la historia
como, como el momento fundamental practicar teología en el primer siglo, o la teología que se practicó en el primer siglo, a la teología en la época contemporánea y posmoderna. La teología dialoga con otras ciencias y disciplinas, por lo tanto la teología es interdisciplinaria. La función de la teología es hacer inteligible la fe para corregir y para liberar. ¿De qué nos vamos a corregir? Pues de nuestro pensamiento colonial. Nosotros como hispanoparlantes tenemos un peso específico por la conquista, ¿no? Entonces, corregir el pensamiento de que se tiene de que no somos iguales, porque te quiero comentar que si hay un desarrollo protestante es porque en un primer congreso que hubo en Europa, hablaron de la evangelización global y América Latina la excluyeron porque decían que nosotros, o sea, el pensamiento de los españoles era, ¿tienen alma esos indios o no tienen alma? Unos decían, sí tiene alma, otros decían, no, no tiene alma. Entonces, en este Congreso de Edimburgo nos quitan, dice, no, América Latina ya tiene contacto con la fe, porque los españoles los conquistaron y de alguna manera les enseñaron la fe. Pero sí se desarrolla grandemente la teología protestante, por ejemplo, en África, y a nosotros nos dejan ahí guardados. Posteriormente, varios años después, viene otro congreso en Panamá, y entonces ese congreso en Panamá hace una defensa de la fe para los hispanoparlantes y nos incluyen en este gran tema de la teología y del protestantismo y de la cristiandad. Nosotros conocimos, hablando nosotros como hispanoparlantes o como americanos, llegamos a tener contacto muy escaso con el protestantismo por las 13 colonias en los Estados Unidos y porque los piratas y los corsarios que venían de tierras europeas eran protestantes en su mayoría, que trabajaban para la corona siendo este, corsarios y que eran criminales de cepa si eran piratas, pero su pensamiento religioso original era el protestantismo. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban para coronas protestantes como los ingleses, como los franceses, que originalmente son naciones protestantes. Entonces, la teología nos tiene que llevar a corregir, a comprender la fe de una manera más inteligente, a corregir y a liberar. Cuando yo hablo de tender a llevar al razonamiento pleno, no, no, no. De que con el pensamiento, con el conocimiento, nos demos cuenta que el redarguir de nuestro espíritu tiene que ver algo con la fe y que la fe se tiene que comprender desde la dimensión de la liberación, ¿no? Porque Cristo Jesús vino a liberar cautivos, Cristo Jesús vino a sanar enfermos, Cristo Jesús vino a rescatar todo aquello que se había perdido. ¿Qué hizo con ellos? Corrigió su condición marginada, los humanizó y los liberó de esa marginalidad en la que los tenía presos la sociedad. La teología es para todos, hombres y mujeres, en especial para quienes comparten con otros, ¿no? Esta pluralidad teológica tiene un diálogo interreligioso y tiene una relevancia, y esto tiene que ver con la deconstrucción social. Nosotros nos tenemos que entender como un ser social, como un ser este, no gregario, porque el ser humano es social por naturaleza. Y, y nosotros como Iglesia de Dios tuvimos otra falla. Yo tengo hoy 57 años, pero te puedo comentar que a lo largo de mi vida no tuve amigos. ¿Por qué no tuve amigos? Porque yo conocía gente que no profesaba mi misma fe. Entonces, yo no me podía relacionar ampliamente con ellos. Yo no me podía
relacionar abiertamente con ellos porque no pensábamos lo mismo, porque no creíamos lo mismo, porque no guardábamos el mismo día, porque no íbamos el mismo día a la iglesia, por todo ese tipo de cosas. Hoy te quiero comentar que la teología tiene que ver con la pluralidad, es decir, podemos hablar con hermanos de otras denominaciones y tenemos que empezar a deconstruir este pensamiento social que tuvimos durante mucho tiempo, ¿no? Quiero concluir con esta definición de teología de Gustavo Gutiérrez. La teología no es otra cosa sino que la reflexión crítica sobre la práctica. Él puso praxis, pero es la reflexión crítica sobre la praxis a la luz de la palabra de Dios aceptada por fe, ¿no? Él fue ganador de un libro por la teología de la liberación y él también pensaba lo siguiente, la teología no es escribir un libro y ganar un premio. Y entonces él hablaba para sí, decía, mi teología es un servicio, una hermenéutica de esperanza, es saber que hay razones para esperar, ¿no? Hasta aquí quiero concluir la clase de este día y preguntarles antes de avanzar, nos quedan escasos 10 minutos, eh, preguntarles si hay algo que podamos eh, contribuir a la clase, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, ese es el momento para realizarlas. Adelante. Padre hermano Rodolfo, Pasa, adelante, hermano Edwin. más que inquietud con relación a la clase, es una inquietud con relación al deber que usted me envió. Hay dos temas especiales que se revisó dentro de los diccionarios teológicos, he revisado como unos 8, que no constan dentro de los diccionarios teológicos, sino más bien como pensamientos filosóficos. La atemporalidad y lo que es el pensamiento cognoscitivo. Dentro del diccionario teológico básicamente no hay una definición clara, sino más bien desde afuera hay conceptos que definen la temporalidad y también lo que es el pensamiento cognoscitivo, que también se aplicaría dentro de lo que es la Biblia, el conocimiento, estudio, análisis de la Biblia, dentro del conocimiento cognoscitivo. Lógicamente que su deber indica que debe ser realizado conforme al diccionario teológico, pero también pide que se investigue. En este caso, ¿qué procede? Prevalece la investigación, por eso decía ahí, investigar y definir. Ya. Ok. Eh, origi- Originalmente, la mayor parte de las palabras tienen que ver con la teología y por eso yo proponía el diccionario enciclopédico teológico, pero por eso dice investigar, porque no todas las palabras están ahí. Y también la otra, vamos a suponer que yo leo el significado de una frase en el diccionario enciclopédico teológico y a lo mejor me pesa ese significado o no lo comprendo, entonces voy a un diccionario normal de la RAE o un diccionario escolar y a lo mejor ahí en palabras más tranquilas me definen eso. Y es válido porque ahí dice investigar, ¿no? Y bueno, me da gusto que vaya haciendo su tarea, hermano Edwin. No sé si quisiera comentarnos algo más, pero esto le ayuda No, a no, la clase. no. No, nada más, mi hermano, yo le agradezco bastante por la clase y ya me toca salirme por lo que ya me están llamando desde la oficina principal. Adelante, Mis hermanos, un que tenga abrazo a un la buen día de distancia. trabajo, Pasa hermano. usted. Bendiciones. Pues no sé si haya alguna pregunta más, algún comentario más, y quiero comentarles esto. Fíjense que cuando, cuando yo fui pequeño en alguna ocasión, este, a mí o sea, no me ponían en el sentido de haz esto, ¿no? A mí me dejaban el periódico y en la tarde me preguntaban de qué se trató el periódico, qué dice el periódico. Entonces, yo tenía que leer el periódico para posteriormente en la tarde hablar de qué se había tratado las noticias o de qué había pasado el día anterior. Pero a mí me llamaba la atención algo. Había palabras que yo no comprendía y esas palabras yo las apuntaba y las buscaba en el diccionario. Y te quiero comentar que eso primero amplía tu vocabulario y sobre todo amplía tu conocimiento, ¿no?
Yo muy pronto me enfadé de leer el periódico, porque pues ya sabes, el periódico de hace mucho tiempo, pues venía en secciones, ¿no? Entonces venía la sección internacional, la sección nacional, la sección deportiva, la de sociales, y venía un suplemento ahí para niños. Entonces, pues yo tenía que leer todo y a mí obviamente me gustaba solamente la sección deportiva, la sección de la nota roja y la sección para niños, ¿no? En ese sentido, yo descubrí con los años que si tú leías la editorial del periódico, pues había una visión general de lo que había pasado históricamente el día de ayer, o hablando de las noticias, lo que se había vivido el día de ayer. Entonces yo te quiero invitar a que, además de los libros que tú estás leyendo, pues no dejes de leer teología, no dejes de buscar significados de palabras que lees y que no habías conocido, o que escuchas y que no habías, o que no relacionas muy bien su significado. Entonces anótalas y ve y búscalas en el diccionario. Eso te va a dar acervo en tu lenguaje y sobre todo en tu conocimiento. Eh, Son las 7:25. No sé si se tenga alguna duda, si se tenga alguna pregunta. Seguimos todavía en el tiempo para poder responderlas. Bien, pues vamos a orar para despedirnos y recuerden ir a checar su sílabo para que vean si hay allí alguna tarea que realizar. Eh, Les había comentado que la lectura de eh, la teología del libro de Justo L. González es muy sencilla. Este, Vayan avanzando para que vean el capítulo que es Dios. Vayan avanzando para que tengan una, una preparación y una comprensión al momento que llegamos a clase más ampliamente, ¿no? Si tienen algún comentario, pues háganlo ahí en el grupo que tenemos de WhatsApp y vamos a orar a nuestro Dios para despedirnos. Buen Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos que hemos tenido de estudio, Señor. Te doy gracias por la vida de los alumnos de esta cursada. Te pido, Padre Celestial, que tú les regales el don del estudiante, que les puedas facilitar el estudio, que les puedas facilitar la comprensión, para que puedan llevar a buen puerto este proyecto, este objetivo que se han trazado de estudiar en el seminario, pero no solamente, Padre Celestial, que puedan estudiar y comprender las cosas, sino que también las puedan estudiar, las puedan analizar y las puedan poner por obra, Señor. Estamos en tus manos. Despídenos en paz y permite que este día, Señor, en los distintos lugares en donde nos encontramos, sea de bendición para cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y estamos en tus manos. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Saludos de paz a todos.